Bueno, entonces vamos a ver una de las cosas que nos quedan de lo que es neumática pura, antes de meternos en electroneumática, que es el tema de los circuitos con memorias en cascada y memorias paso a paso, ¿vale? Este es un método que existe tradicional, pues para poder resolver incompatibilidades. Exactamente igual que utilizamos los rodillos escamoteables como un método, pues otra de las formas que tenemos para evitar esas incompatibilidades son esos dos métodos, el de las memorias en cascada y memorias paso a paso. Hacemos un breve recordatorio antes de las formas que teníamos de evitar esas incompatibilidades, ¿vale? Para recordar. Para anular las señales permanentes, que son las incompatibilidades, teníamos varias opciones, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la de la válvula de diferencial con accionamiento neumático. Es una válvula donde uno de los pilotajes va a tener más fuerza que el otro, ¿vale? De tal manera que en el caso de que los dos estén activos al mismo tiempo, uno va a prevalecer sobre el otro, ¿vale? Simplemente con la superficie interna de la válvula de la parte del pilotaje, con la superficie interna ya consigo que la fuerza sea mayor en un caso que en otro. Es decir, es una medida constructiva de la válvula. Es una válvula diseñada para poder quitarme de encima ese problema de las señales permanentes y de la incompatibilidad de señales. Se basa, lo tenéis por ahí en los apuntes, en la fórmula de la fuerza, la superficie y la presión. Otra manera, otra forma que puedo utilizar, pues incidiendo sobre la presión. Si pongo un reductor de presión en una de las vías de pilotaje, voy a hacer que uno de los dos pilotajes tenga más fuerza también que el otro. Uno de los dos va a prevalecer. En este caso, si pongo un reductor de presión en la vía 14, pues la que va a mandar es la 12, ¿vale? La 12 va a prevalecer en el caso de que la señal de 12 y de 14 estén al mismo tiempo. Es otra de las maneras que se pueden utilizar para esa incompatibilidad. Luego, otras tres que lo que hacían era eliminar la señal, ¿vale? Que estas las habíamos visto también. La válvula de accionamiento mecánico unidireccional, lo que llamamos la válvula de ruleta o de rodillo escamoteable, que lo que hacíamos era poner esa válvula que solo actúa en un sentido y además separarla del final del recorrido, de tal manera que cuando el cilindro llega al final esa señal ya no está, esa señal desaparece. Luego teníamos el temporizador de impulso, ¿vale? Que lo tenéis por aquí, este lo habíamos visto también. Es el temporizador con la válvula normalmente abierta, de tal manera que en cuanto yo le meto presión deja pasar el aire, se empezaría por la izquierda a cargar presión en ese pequeño depósito que tiene, de tal manera que al cabo del tiempo en el que yo haya regulado, se cambiaría la válvula y dejaría ya de pasar el aire. El efecto lo tenéis en el cronograma que hay justo al lado, es el anular la señal, ¿no? Convertir una señal de nivel en una señal de pulso. Esto sería equivalente a lo que hacíamos en programación de PLCs con la detección de flanco. Es la solución de detección de flanco neumática. Bueno, y luego tendríamos las válvulas biestables, que sería la última opción, ¿no? También que son válvulas que tendrían en este caso memoria. La señal solo está presente en el momento en el que se necesita, ¿vale? Pues esos serían los métodos antes de llegar a las memorias en cascada o memorias paso a paso, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces esos dos métodos, memorias en cascada y memorias paso a paso. Bueno, aquí lo que se trata es de hacer que ya no existan señales simultáneas en el mismo cilindro. Todo lo que vamos a hacer en estos dos métodos, tanto en uno como en otro, es evitar que una válvula distribuidora tenga dos señales al mismo tiempo. Voy a utilizar rodillos escamoteables, que no son escamoteables, es decir, rodillos normales. No voy a necesitar ninguna de las otras válvulas ni técnicas que hemos visto hasta ahora. Con válvulas normales lo puedo solucionar.
Eso sí, voy a tener que utilizar más, ¿no? Por la propia construcción del sistema. Bueno, el de memorias en cascada se basa en que voy a tener dos partes en el esquema. Podríamos decir tres partes en el esquema. Voy a tener una parte inferior donde voy a ir activando unas determinadas válvulas que van a representar o que van a estar asociadas a unos determinados grupos de señal. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué son esos grupos de señal. Esas válvulas van a dar presión a la segunda parte del esquema, que son las líneas de presión de grupo. Van a ser unas líneas que solo van a tener presión de aire durante unos determinados momentos de la secuencia. Y una tercera parte del esquema que estaría por la parte de arriba. Aquí tenéis solo las dos partes de abajo del esquema representadas parcialmente, donde tendríamos los cilindros con sus válvulas distribuidoras y las señales que veremos que dentro de cada grupo producirían la salida del cilindro. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego volvemos aquí a la construcción para que veáis cómo se puede diseñar una solución. ¿Vale? Sencilla. La escribir por aquí, por ejemplo. Imaginaos que tenemos, vamos a inventarnos aquí una secuencia cualquiera, por ejemplo, de 3 cilindros. A más, B más, B menos, C más, C menos, espera, no. Vamos a ponerla para que nos salgan más grupos de la cuenta. Aquí sería A menos y C menos. Lo primero que hacemos es identificar qué grupos voy a necesitar para hacer este ejercicio. ¿Cómo se hace lo de los grupos? Pues bueno, empiezo a mirar la secuencia desde la izquierda, en este sentido. Y en cada grupo tienen que ser todas las letras distintas. Es decir, no puedo tener dos veces la misma letra en el mismo grupo. Empiezo a dividir desde la izquierda. A más, B más, pasaría a B menos, pero B menos ya se repite, ¿no? Se repite la letra B. Entonces, ahí marcaría una división de grupo. Y diría que este de aquí va a ser el grupo 1. Esa parte de la secuencia, ¿vale? Estoy dividiendo la secuencia en los grupos de señal. Sigo. B menos, C más, A menos, C menos. Aquí la C se vuelve a repetir. Por lo tanto, aquí tendría otra división de grupo. Este sería el grupo 2. Y me queda solamente la C menos, que sería el grupo 3. ¿Vale? Eso es lo primero que tengo que hacer en uno de estos supuestos, es dividir en grupos de señal. Y repito, desde la izquierda voy recorriendo la secuencia y hago división en cuanto una de las letras se vaya a repetir. En el mismo grupo no puede haber dos señales del mismo cilindro repetidas. ¿Qué es lo que busco con eso? Pues fijaros en el primer caso. Si yo imaginaos que estoy mandando el cilindro B, es un cilindro de doble efecto, mandado por una válvula 5.2, ¿vale? Y aquí tengo un pilotaje y aquí otro pilotaje, ¿vale? Esto va al cilindro. ¿Cuál es la señal B más? La señal B más sería la señal que meto por la izquierda, ¿no? Y la señal B menos es la señal que meto por la derecha. Vale. Al separar las letras que se repiten, lo que estoy haciendo es separar las dos señales que hay en la válvula distribuidora. Yo voy a conseguir con el circuito que voy a montar que si tengo presión de aire en esta parte de la secuencia, no puedo tener presión de aire ni en G2 ni en G3, ni en el grupo 2 ni en el grupo 3. Es decir, la presión de aire solo va a ser posible o solo va a estar dispuesta para cada uno de los grupos en un momento determinado. Cuando estoy ejecutando o cuando estoy desarrollando esta parte de la secuencia, solo tengo presión de aire para poder hacer estos movimientos. Cuando estoy en la segunda parte de la secuencia, la presión de aire solo va a permitir hacer esos movimientos. Y cuando pase a la tercera parte, solo voy a poder hacer ese movimiento. ¿Vale? Esa es la razón de la división en grupos de señal. Ahora cuando veamos cómo se colocan las válvulas, yo creo que lo veréis mucho más claro. Ese es el porqué de dividir en grupos de señal. ¿Vale?
Bueno, seguiríamos con esta secuencia. Ahora hacemos lo mismo que hacíamos cuando poníamos en las prácticas la secuencia, ¿no? Lo que llamamos la secuencia paso a paso. Vamos a escribir aquí las señales que me cambian de un grupo a otro grupo y que me permiten el cambio de un movimiento de un cilindro al movimiento del cilindro siguiente. Bueno, aquí sería, voy a poner primero los cambios de grupo. Ese sería el B1, ¿vale? Ese sería el B1 y esta señal de aquí sería la A0, ¿no? Esto igual que lo hacíamos en las prácticas anteriores. Y luego tendré las otras señales de la secuencia que serán aquí, tendré la 1, aquí tendré el B0 y aquí tendré el C1, ¿no? Y tendré, como siempre, la última señal que me iniciaría la secuencia, que sería el C0 junto con la señal del pulsador. Iniciamos siempre la secuencia con un pulsador, ¿vale? Bueno, estas señales que yo he pintado aquí en color azul, el B1 y el A0, son las señales que me permiten el cambio de grupo, junto con el C0, ¿vale? Son las señales que me activan cada uno de los grupos, o que me permiten el paso de estar en el grupo 1 al grupo 2, del grupo 2 al grupo 3, o del grupo 3 al grupo 1, ¿vale? Bueno, la parte, o la primera parte del circuito, la que hay en la parte de abajo siempre en estos dos métodos, son una serie de válvulas que van a tener o van a conectarse de tal manera que tengan memoria. Por eso se llaman memorias en cascada o memorias paso a paso. Bueno, aquí las tenéis como las tenéis dibujadas en los apuntes, que están al revés a lo que habitualmente dibujamos, ¿vale? Yo las tengo por aquí dibujadas como lo haríamos nosotros en el FluidSync. Para 1 y para 2, ¿no? Memorias en cascada. A ver, las tenía por aquí. Este sería para el caso de 3 grupos. Para 2 grupos sería exactamente igual, con válvulas 5-2, ¿vale? La conexión es esa de ahí. Si yo tengo un automatismo donde necesito tener 3 grupos de señal diferentes, cuando divido la secuencia me sale que tengo 3 grupos, el número de válvulas que voy a emplear es 2. Siempre el número de grupos menos 1. Para este método voy a necesitar, para 3 grupos, 2 válvulas. 2 válvulas 5-2 pueden ser también válvulas 4-2, que se van a conectar siempre de esa manera. Esas 3 líneas que tengo en la parte de arriba son las líneas que llamamos de grupo. Son las líneas que van a ir teniendo presión de aire en cada una de las partes de la secuencia. No voy a tener presión de aire en 2 grupos a la vez. La presión de aire siempre va de uno en uno en los grupos. Bueno, tal como está el circuito, vamos a fijarnos en cómo están conectadas las válvulas de abajo, porque esto se hace siempre igual. Meto presión de aire a la válvula de abajo directamente a 1 y fijaros que tal como está conectada, que sería la situación inicial, la presión de aire entra por aquí, pasa por esta válvula, me está dando presión de aire a esta línea de aquí y además está metiendo presión de aire al pilotaje de la válvula de arriba, ¿vale? Este grupo que hay aquí arriba, el grupo 1, está conectado a escape, ¿vale? Por esta válvula y por esta de aquí, el grupo 1 está conectado a escape. Y el grupo 2 está conectado también a través de esta válvula a escape, ¿vale? Siempre tengo un grupo en presión y los otros 2 conectados a presión atmosférica o al escape, ¿vale? A ver, ¿dónde se me fue? Aquí. Bueno, los pilotajes que tengo marcados como E1, E2, E3 son los que me dan el paso a la etapa 1, a la etapa 2 y a la etapa 3, o al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 3. Cuando yo meta presión de aire
por aquí, por el E1, lo que hago es cambiar la válvula de abajo, ¿vale? Ahora lo que voy a tener va a ser paso de aire por aquí. Como esta válvula de abajo cambió, ahora el aire va a pasar por aquí, ¿vale? Va a pasar por aquí y me va a estar dando presión al grupo 1. Me va a estar dando presión al grupo 1. ¿Vale? Ese es el E1, que es el pilotaje que me conecta en presión al grupo 1. Estas señales de aquí, lógicamente, van a ser las que me hacen el cambio del grupo, ¿no? Que he dibujado en la secuencia. Ahora lo vamos a ir poniendo con el ejercicio para ver cómo quedarían las señales que hay ahí. Esto estaría así, en esta situación. ¿Qué pasa si ahora meto el pilotaje por el E2? Meto el pilotaje por aquí, cambio la de arriba. Bueno, esta, la de abajo, había cambiado. El aire pasa por aquí. ¿Vale? Ahora cambié la de arriba, entonces pasaría por aquí también. Están las dos cambiadas. Metería en presión el grupo 2. ¿El qué? Este viene ahora para el grupo 3. Esta sería la segunda fase, cuando meto el grupo 2. La siguiente fase, ¿cuál sería? Meter un pilotaje por aquí, ¿no? Cuando meto el pilotaje por aquí, partimos de la situación que están las dos válvulas cambiadas, ¿vale? Metería presión de aire por aquí, y al meter presión de aire por aquí, el aire vuelve a pasar por donde pasaba en un principio, y además estoy metiendo una presión de pilotaje aquí, con lo cual esta válvula que había cambiado también la vuelvo al estado de reposo. La vuelvo también al estado de reposo. Al ponerla en estado de reposo, lo que hago es poner el grupo 1 y el grupo 2 a escape, ¿vale? Que era lo que hacíamos en un principio. Y ahora lo que estaría metiendo sería presión al grupo 3. Todo ese grupo 3 de ahí estaría en presión. Esta conexión que hacemos aquí, que era la que estaba ahora preguntando, es para poder poner, cuando piloto el grupo 3, poner las dos válvulas en la posición inicial. La de que está abajo, pero la que está arriba también. De tal manera que el grupo 1 y el grupo 2 se pongan a escape, ¿no? Como estaban en principio. Este por aquí y el otro pasando a través de las dos válvulas. Y ya volví a la situación inicial, ¿vale? Ese circuito, al final lo que yo quiero hacer, o lo que pretendemos hacer aquí, es ir conectando alternativamente presión en los tres grupos. Las señales que yo voy a meter por E1, E2 y E3 van a ser las que habíamos dibujado por aquí en la secuencia. Ya no sé dónde la dibujé. Vale, esas de ahí. La señal E1, ¿cuál va a ser? La señal E1 va a ser el C0. La señal E2 va a ser el B1. Y la señal E3, que meto por el pilotaje de la válvula de abajo, va a ser A0. ¿De dónde meto esas señales? ¿De dónde saco la presión para esas señales? Siempre del grupo anterior. Siempre del grupo anterior. ¿Por qué del grupo anterior? Porque es el que está en presión, es donde tengo la presión de aire en la secuencia siempre. De esa manera, lo que voy a tener es algo como esto. Vamos a verlo con otro... Vamos a verlo con este, que son dos, que es más fácil de ver. Venga, tengo esa secuencia, A más, B menos, A menos, B más. Hago la división por grupos y me quedan dos grupos. El primero donde tengo A más B menos y el segundo donde tengo A menos B más. Dibujo las señales. Las del grupo son B0
y B1 junto con el pulsador, la AND de esas dos señales. Bueno, la solución para este problema, vamos a centrarnos en la parte de abajo. Luego comentamos la parte de arriba. Tengo dos grupos de señal, ¿vale? Que son estos dos. Esto sería una de las líneas y esta sería la otra línea, ¿vale? Cuando tengo solo dos grupos, hemos dicho que el número de válvulas que necesito para hacer las memorias en cascada es el número de grupos menos 1. Por lo tanto, solo necesito una, que en este caso es esta que tengo aquí en la parte de abajo. Esa es la válvula que tiene la memoria, que me hace la memoria de los grupos. Solamente una. Joder, cada vez que hago eso se me va. Ahí. ¿Vale? Tal cual está el esquema. Tal cual está el esquema. Yo estoy metiendo aire por aquí y tengo el grupo 2 en presión. Siempre cuando hago este método tengo una línea en presión siempre, que es la última, cuando el circuito está en reposo. Si tengo dos grupos, siempre el segundo está en presión. Si tengo tres, cuando arranco el 3 está en presión. Siempre empieza teniendo presión en el grupo más alto de la secuencia. Vale, en el momento en el que yo meta el pilotaje por E1, cambia la válvula y ahora la presión de aire iría a través de esta válvula al grupo 1, ¿vale? Iría al grupo 1. Que luego meto el otro pilotaje, el pilotaje de 2, de la etapa 2, pues bueno, esta volvería al reposo y volvería a tener presión de aire en el grupo 2. Cuando son dos, es como si fuera un biestable, ¿no? O tengo presión en 1 o tengo presión en 2. ¿Cuáles son las señales? Que era lo que íbamos, que me producen este cambio. Pues fijaros, aquí tengo para la etapa 1 el B1 y el pulsador. El B1 y el pulsador, ¿vale? Que era lo que acabábamos de decir que teníamos que meter ahí. B1 y el pulsador. ¿Cuál es la señal que me da cambio al grupo 2? El B0, que aquí lo tengo, es la señal que me da paso al grupo 2. La señal del grupo 1, ¿de dónde saca presión? Saca presión del grupo 2. La presión viene por aquí y a través de esta la voy a meter al pilotaje del 1. ¿De dónde saca presión el pilotaje del grupo 2? Pues lo saca del grupo 1, de aquí saco presión, ¿vale? Para metérsela a ese pilotaje del grupo 2. Siempre tomo la presión del grupo anterior. Si tengo 4 grupos, pues el 2 la saca del 1, el 3 del 2, el 4 del 3 y el 1 lo sacaría del anterior, que es el 4. ¿Vale? Esto se puede hacer también de otra manera, que es poner una válvula de simultaneidad. Por ejemplo, que conecte del grupo 2, ¿vale? Esto iría aquí, esto estaría directamente conectado a presión y de aquí sacaría la señal de pilotaje, ¿vale? Esa es la otra manera de hacerlo, directamente de la señal del grupo o a través de una válvula de simultaneidad. Aquí hay que entender pues que esta línea ya no está, ¿vale? Esto ya no está y esta línea de aquí ya no está. Esa es la otra manera de hacerlo. Equivalente, ¿eh? Recordar que la válvula de simultaneidad aquí va a poner la condición de que esté en presión el grupo 2, de tener presión de aire por este lado. En cuanto yo pulse voy a tener presión de aire por el otro y es cuando voy a dar el paso de aire al pilotaje. Luego veremos uno más grande que utiliza esta solución.
Si tengo muchas válvulas, tengo muchos grupos, suele utilizarse siempre la de simultaneidad porque es más efectivo, evito fallos, porque los tubos tengan ya mucha longitud y tenga pérdidas de carga y cosas por el estilo. Pero así en circuitos pequeños, directamente sacando la línea del grupo, se puede hacer perfectamente. Fijaros que el aire del grupo 2, el recorrido total del aire, vendría por aquí, ¿vale? En el instante inicial. Pasa por aquí, cuando yo pulse estoy metiendo el aire ahí, ¿vale? Ese sería el recorrido que hace el aire. Si tengo mucha longitud de tubo o atravieso muchas válvulas, pues la de simultaneidad me va a garantizar un mejor funcionamiento. Esa es la parte de abajo, ¿vale? ¿Qué pasa con los cilindros al final? Los cilindros los tengo en la parte de arriba. Bueno, con los cilindros pasa lo siguiente. Los cilindros van mandados desde la señal del grupo, por ejemplo, estos dos movimientos de aquí, el A+ y el B- se van a alimentar desde el grupo 1, mientras que el A- y el B+ se van a alimentar desde el grupo 2. El paso del B-, este segundo paso que es B-, se va a alimentar a través de la 1, de la señal del rodillo correspondiente, mientras que en el segundo grupo la señal B+ se va a alimentar a través de la señal que aparece en la secuencia, que es A0. Las primeras señales de cada grupo, en este caso A+ y A-, van directamente desde la línea del grupo. Las señales que están ya en medio o al final de la secuencia del grupo se alimentan a través de la válvula de ruleta o del rodillo correspondiente, ¿vale? Del final de carrera, para entendernos, correspondiente. Bueno, las primeras señales de cada uno de los dos grupos coinciden con el movimiento de avance y retroceso del cilindro A. Por eso aquí, fijaros que los dos pilotajes de la válvula 1-1, que es la distribuidora del cilindro A, van directamente a cada una de las dos líneas de grupo. Esas dos conexiones serían, respectivamente, esta de aquí, la del grupo 1, y esta de aquí, la del grupo 2. ¿Vale? Repito, primera señal de cada grupo directamente desde la línea del grupo. Señales que vienen después de la línea del grupo pasando por el final de carrera o la válvula de ruleta correspondiente. Fijaros, en el cilindro B paso por el A0 para el primer pilotaje, para el movimiento B+. Si miro la secuencia, el movimiento B+ pertenece al grupo 2 y tiene que pasar por A0. Fijaros que aquí tengo la línea que viene del grupo 2 y pasa por el A0. Ese es el pilotaje que produciría el movimiento B+. Mientras que el pilotaje que produce el movimiento B-, que sería este de aquí, ¿vale? El B- se alimenta del grupo 1 pasando por la señal A1. Pues tiro una línea del grupo 1 pasando por el A1. Grupo 1, que es este de aquí, pasando por el A1. Ese sería el pilotaje que produce el movimiento B-. Bueno, resumiendo y recapitulando, lo que hago es dividir el circuito en tres partes, ¿vale? Una parte de abajo, que es lo que llamamos las memorias en cascada, ¿vale? Una parte intermedia, que es esta de aquí, donde tengo las líneas de presión del grupo, y una parte superior, donde lo que tengo son los cilindros con sus válvulas distribuidoras. ¿Cómo hago la parte de abajo? La parte central, las memorias, siempre se va a construir de la misma manera. Si tengo 2, es esa construcción de ahí. Si tengo 3, será esta construcción de aquí, ¿vale? Si tengo 4 grupos, pues tendré otra más ya encadenada de la misma manera, aquí hacia la izquierda, ¿vale? Arriba. Irán encadenándose todas igual. Para 4, para 5, para los grupos que hagan falta, ya sigue el mismo patrón, el esquema, ¿vale? Esa es la parte de las memorias en cascada. A esas memorias le tengo que meter a través de las válvulas de rodillo correspondientes los pilotajes
que me hacen los cambios de grupo. Que dentro de la señal, pues son estas señales que pintábamos aquí en azul. El B0 para esta secuencia y el B1 y el pulsador para iniciar el primer grupo. Como tengo dos grupos, tengo dos señales, que son las que metemos aquí debajo, ¿vale? Esta señal de aquí es la que me activa el grupo 1, por eso entra por lo que está marcado como E1, y esta señal de aquí entra por E2, es la que me activa el grupo 2. ¿Vale? El B0 es el grupo 2, fijaros que aquí tengo el B0, que es el que me da paso al grupo 2, y para el grupo 1 es el B1 a la vez que el pulsador. El B1 a la vez que el pulsador, que es esta señal de aquí. Sí, este circuito, fijaros que el B, su primer movimiento que hace es volver. En esta secuencia, en cuanto meto presión, el cilindro B está fuera, sale. Esta secuencia coincide que es así. Pero bueno, puede ser de la otra manera. Sí, sí. Bueno, esa era la primera parte. Luego la parte del medio, las líneas de presión, y la parte de arriba. Lo que hacíamos era fijarnos en las señales ya dentro de cada grupo. El primer movimiento de cada grupo, directo desde la línea de grupo. Por ejemplo, el cilindro A, cuando sale y cuando entra, son respectivamente los primeros movimientos de cada grupo. Por tanto, el pilotaje de la izquierda, que es A más, va directamente a la señal del grupo 1. Y el pilotaje de la derecha, que es el A menos, va directamente desde el grupo 2. ¿Por qué? Pues porque son las primeras señales. Las primeras señales, o el primer movimiento, mejor dicho, de cada grupo, va directamente desde la línea de grupo. El resto de movimientos, B menos y B más, respectivamente de la línea de su grupo, B menos del grupo 1, B más del grupo 2, pasando por la válvula de ruleta de rodillo que me dé la señal correspondiente. El B menos, por ejemplo, ese movimiento se produce cuando pulso la 1. Pues entonces la señal del B menos es la que tengo marcada aquí, pasa por el A1, que es esta señal que teníamos pintada aquí. El A1 y saco presión de aquí, que es el grupo 1. ¿Vale? Y este sería el movimiento B menos. El movimiento B más, que sería la señal que yo meto por aquí, arranca del grupo 2 y pasando por el A0. El grupo 2, que es este de aquí, pasando por el A0. Ese es el método de las memorias en cascada. Vale. Vamos a ver otro. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Este sería también con dos cilindros, pero a la hora de dividir la secuencia resulta que hay tres grupos. ¿Vale? El número de grupos es el que salga a la hora de dividir la secuencia. Con esa condición que pongo, que es que dentro del mismo grupo no puede haber repetida la misma letra. Es decir, no puede haber los dos movimientos de la misma válvula. ¿Vale? Si la válvula distribuidora, pensar en la válvula distribuidora, no puedo tener señal simultánea. A más y a menos serían las dos señales que tengo en la misma válvula distribuidora. Para evitar esa simultaneidad de señales o esa incompatibilidad de señales, lo que hago es que no puedan tener presión a la vez los dos pilotajes contrarios de una válvula distribuidora. Por eso divido el grupo de esa manera. En este caso, al dividir, me sale que tengo tres grupos. A más, A menos, B más y B menos. ¿Vale? El grupo del medio es A menos, B más, y luego tengo en el grupo 1 el A más y en el grupo de 3 el B menos. Dibujo las señales como antes. En color verde están las señales intermedias. Bueno, esta sería realmente en color azul. ¿Vale? Esta es una señal de grupo. P por B0. ¿Vale? Tengo tres señales de grupo porque tengo tres grupos, que serían A1, B1 y el pulsador junto con B0. Y luego tengo una única señal intermedia que es A0. ¿Vale? Dentro del grupo 2. ¿Cómo se resuelve esto con memorias en cascada? Bueno, tenía que dibujar un graph set por si os ayuda. Si yo quiero dibujar esto
este automatismo como un graph set sería algo así, respecto a los grupos, ¿eh? Tendría 3 etapas, ¿no? Que serían cada uno de los grupos. La etapa 0, que sería el grupo 3, porque cuando arranco voy a tener presión en el grupo 3. La etapa 1, que sería el grupo 1, y la etapa 2, que sería el grupo 2. Y las transiciones, lo que me hace cambiar de uno al otro grupo sería eso de ahí. Es un graph set simplemente para explicar cómo es la secuencia. ¿Vale? La solución con memorias en cascada. Miramos primero la parte de abajo. Ahí tengo, ¿vale? Bueno, aquí no está dibujado, pero esto sería, vamos a dibujarlo. El pilotaje del grupo 1, el pilotaje del grupo 2 y este sería el pilotaje del grupo 3, ¿vale? Las dos memorias como las habíamos conectado, dando presión a las 3 líneas de grupo y las señales que se alimentan del grupo anterior. La señal del grupo 3, fijaros que saca presión del grupo 2 por este lado, la señal del grupo 1 saca presión del grupo 3 y la señal del grupo 2 saca presión del grupo 1, ¿vale? Y pasan por las señales correspondientes, que son las 3 señales que me hacen el cambio de grupo, las que tengo en la secuencia. A1 para el paso al grupo 2, aquí tenéis A1 para el paso al grupo 2, B1 para el paso al grupo 3, aquí tenéis B1 para el paso al grupo 3 y el pulsador junto con B0 para arrancar el primer grupo, ¿no? El grupo 1, que sería esta señal que tengo aquí. ¿Vale? Las 3 líneas de grupo y ahora las señales de arriba. Bueno, en este caso hay válvulas 4-2, pero es lo mismo que si fuesen 5-2. El primer movimiento de cada grupo arranca directamente desde la línea de grupo. Como la secuencia empieza, que si vimos la secuencia, empieza con el A+, ¿no? Pues la señal del A+, que sería esta señal que yo meto aquí, va directamente desde el grupo 1. Desde ahí saco ese movimiento. La señal A-, que es el pilotaje que yo meto por la derecha, ¿vale? Es el primer movimiento del grupo 2, por tanto, saca presión directa del grupo 2, ¿vale? El cilindro B, el B+, que sería la señal que yo meto por la izquierda, iría del grupo 2, pero con la señal del A0, ¿vale? Que es la señal intermedia, pues saco presión del grupo 2 pasando por el A0. Y esa sería la señal de pilotaje. Y por último, el B-, como es la primera y única señal del grupo 3, saca presión directamente del grupo 3. De aquí sacaría presión para provocar el movimiento del B-. Vamos a verlo en el FluidSync funcionando, que igual se ve un poco más claro. ¿Vale? Aquí tendríamos el de los dos grupos. Este es el primero que hicimos. ¿Vale? Meto presión ahí. Fijaros que se ha quedado con el cilindro de fuera, ¿no? Lo que se estaba preguntando antes. Fijaros que tengo presión en el grupo 2, siempre en el último grupo en presión. Ahora cuando pulse aquí el pulsador, voy a meter el pilotaje en esta zona, que es el pilotaje del grupo 1. Pulsamos. Metí el grupo 1, sale el A, vuelve el B y vuelvo a la situación del grupo 2. ¿Vale? Y ahí acabó la secuencia, que acaba con el B extendido, claro. En este caso es una secuencia que tiene el B extendido. Vuelvo a darle. Ir mirando cómo van cambiando la presión. Active el grupo 1, sale el A, vuelve el B, y ahora ya se entra el grupo 2, vuelve el A y saldrá por último el B. ¿Vale? Y lo que es la clave del método es que todos los rodillos son normales. No necesito utilizar escamoteables en ningún caso. Venga, ponemos la de 3.
a ver si la tengo por aquí, que era esta de aquí. Esta es la que estábamos viendo de 3. Según arranco, presión en el grupo 3. ¿Veis cómo el aire entra por aquí en la parte de abajo? Me están metiendo presión a toda esa línea del grupo 3. El pilotaje del 1 además, como se alimenta del grupo 3, ya tiene presión, de tal manera que cuando yo pulse, voy a provocar esa señal de pilotaje. Pulso en la válvula 0,5, que es el pulsador. Active el grupo 1. Ahí entra el grupo 2. Ahí entra el grupo 3. Y ahí termina. Vale, fijaros que volvemos a ejecutar, a ver, he hecho un poco el zoom para atrás para ver, ahí, para que se pueda ver entero. Pulsamos en la 0,5, produje el cambio al grupo 1, ahí cambia al grupo 2, que tiene 2 movimientos, es el segundo movimiento B+, y ahí me cambia al grupo 3, que tiene un único movimiento, que es el retorno de B. Vale. Ventajas e inconvenientes. Puedo utilizar válvulas de rodillo normales. La parte del esquema de abajo de las memorias siempre se construye igual. Yo si tengo que hacer otro circuito con 3 grupos, esta parte de aquí la copio y la pego. Ya la tengo hecha, sé cómo se conecta siempre igual. Y luego lo que cambian son las señales. Y arriba en los cilindros pues cambiarán las señales de los cilindros. Pero la parte de las memorias y de las líneas de grupos es siempre igual, para un mismo número de grupos. Otro inconveniente, uso más válvulas. Fijaros que aquí tengo 2 válvulas 4.2, pero también tengo 2 válvulas 5.2. Para solucionar esto, estas 2 válvulas no las necesitábamos cuando utilizábamos rodillos escamoteables. Simplemente lo solventaba con las 2 válvulas distribuidoras y las válvulas de los rodillos y el pulsador. No necesitaba más. Este método emplea más válvulas, ¿vale? Emplea más válvulas. Esto, alguien se pregunta, vale, ¿y para qué estamos viendo esto? Bueno, esto realmente es improbable que lo encontréis ya por ahí, ¿vale? Esto lo podéis encontrar con mucha probabilidad si estáis en una instalación que esté automatizada completamente con neumática, o una parte de una instalación que no tenga control eléctrico. Esto se utilizaba mucho, este método, ¿vale? Se utilizaba bastante. Hoy en día, bien es cierto que es menos probable que vayáis a encontrar una instalación de este tipo, que sea 100% neumática. Pero bueno, si llegaseis a verla, una instalación antigua, por lo que sea, en un mantenimiento, lo que sea, pues tendréis que tener en la cabeza ese tipo de conexión. Porque además, lo que os puede chocar de este montaje en un primer vistazo es que tengo más válvulas de la cuenta, ¿no? Respecto a lo que yo espero si lo estoy automatizando, por ejemplo, con rodillos escamoteables. El número de válvulas se multiplica. Bueno, ese es el método de las memorias en cascada. Tengo otro que ya no me va a dar tiempo a desarrollarlo, pero por empezar a apuntarlo, que es el de las memorias paso a paso, ¿vale? Lo único que cambia en el método de las memorias paso a paso es esto de aquí abajo, la manera en la que yo conecto las válvulas que tienen la memoria. En las memorias paso a paso necesito tantas válvulas como grupos tenga. Para 2 grupos necesito 2 válvulas. Para 3 grupos necesito 3 válvulas. Para 4 válvulas. Son válvulas de tipo 3.2 y la conexión que llevan es esta que tenéis aquí. ¿Vale? Esa es la conexión que llevan. Para 2 grupos, para 3, para 4. Lo demás es igual. La señal de 1, pues en la secuencia de la división de grupos, la señal que me active el grupo. ¿Y de dónde la saco? La saco del grupo anterior.
Eso es exactamente igual que en el otro método. Lo mismo para el resto de pilotajes de abajo. Eso sí, fijaros en un detalle. En este método, la orden que meto en la derecha en las válvulas de las memorias paso a paso siempre es la señal del grupo siguiente. ¿Vale? Para aquí en esta primera válvula que activa el grupo 1, me la va a desactivar el grupo 2. En la segunda, que es la señal de pilotaje que me activa el grupo 2, la desactivación la realiza el grupo 3. ¿Vale? Cada activación implica la desactivación del anterior, como si fuese un graph-set. Esto se parece mucho más todavía a un graph-set. ¿Vale? En el graph-set, cada etapa desactiva la anterior. Pues aquí lo mismo. Cuando yo meto presión al grupo 2, lo que estoy desactivando es la memoria del grupo 1. Cuando meto presión al grupo 3, aquí, estoy desactivando esta memoria que es la del grupo 2. Cuando meto presión al grupo 1, estoy desactivando la tercera memoria que es la del grupo 3. Exactamente igual que haríamos en un graph-set. Este es un poquito más sencillo que el de cascada. Es más fácil recordar cómo se conectan. Es más fácil recordar. El ejemplo anterior, por ejemplo, hecho con memorias paso a paso, que lo tengo por aquí, sería este de aquí, ¿vale? Pulso aquí, igual que antes, el grupo 3 en presión. Pulso, meto presión al grupo 1, ahí entra el grupo 2. El funcionamiento, como no podía ser de otra forma, exactamente igual que el anterior. ¿Vale? La parte de abajo, lo único que ha cambiado pues son estas tres válvulas de aquí. En vez de tener dos en cascada, tengo tres conectadas en esa conexión paso a paso. Bueno, eso era lo que tenía para hoy. Para el próximo día que veamos neumática, pasaremos ya a la electroneumática. ¿Vale? Vamos a partir de este primer circuito, que es el más sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar una válvula de este tipo. Bueno, esta es una foto de una de Festo, donde tengo, en vez de pilotajes neumáticos, tengo dos relés. Dos relés que cuando yo meto corriente, lo que hacen es que cambie la corredera de la válvula interna. ¿Vale? Lo hago que cambie la corredera eléctricamente. En el circuito neumático, pues ahora es mucho más sencillo. Solo tengo las válvulas distribuidoras, los cilindros y las reguladoras de caudal o todo lo que vaya a poner. Válvulas, por ejemplo, de escape rápido. Las válvulas que van a trabajar como el movimiento del cilindro las sigo teniendo, pero toda la parte de mando neumático desaparece y queda sustituida por un circuito eléctrico o un circuito con un PLC o un circuito con un logo, lo que queráis. Cualquier tipo de control eléctrico electrónico me sirve para hacer funcionar la electroneumática. El circuito de mando ahora pasa a ser eléctrico. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí sencillo, las dos electroválvulas Y1 y Y2 las activo con dos pulsadores. Este es el más chorra que podemos hacer. A ver si lo encuentro, que lo tenía por aquí abierto, creo. Este de aquí. Vale. Le doy al pulsador. Cuando active la electroválvula Y1, el cilindro sale. ¿Vale? Y queda fuera. ¿Queda fuera hasta cuándo? Hasta que yo cambie la válvula distribuidora dándole al S2. Pulso aquí y sale. Pulso aquí y vuelve. Si aquí en vez de S2 pongo un final de carrera, ahora serían finales de carrera eléctricos.
puedo hacer que vuelva solo, ¿no? Si aquí en vez de poner eso, pongo un final de carrera. De la 1. Y aquí en el cilindro defino esa marca 1. Pues entre 98 y 100. Ahora ya vuelve el solo. Le doy y en cuanto llega al final, pega en el final de carrera y automáticamente vuelve.